Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora, un programa de tertulia y debate de contenido político, social y cultural de Popular Televisión Galicia. Hoy es viernes 3 de febrero de 2012. Vamos a dedicar el programa monográficamente hoy al homeschooling. La traducción en castellano es educar en casa, una manera de educar completamente diferente a lo que nos proponen los estados con sus normativas. Vamos a empezar el programa hoy entrevistando a una de estas madres que sufren auténticos calvarios para conseguir educar a sus hijos en casa. Ella es Carmen García. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas Marta noches. García. Buenas noches, doña Marta. Hola, buenas noches. Usted es una madre, como tantas otras, pero con la particularidad de que ha decidido usted y su marido educar a sus hijos en casa. Viven en Sada, son conocidos últimamente porque han salido en diferentes medios de comunicación. ¿Usted, antes de tener a los niños, ya conocía esta manera de educar? ¿Lo conocía quizá por otros países, incluso aquí en España, y pensaba que cuando los tuviera iba a emplearlo en sus hijos? No, esto no lo pensábamos desde el principio, pero sí conocía que en otros países pues muchas familias optaban por este método. ¿Cuántos hijos tiene usted? Tengo 3 hijos. ¿De qué edades? Pues el mayor tiene 9 años, la mediana 8 y la pequeña 5. ¿Cuándo decide que no envía a sus hijos al colegio? A ver, los 2 mayores estuvieron 2 años en infantil y bueno, la decisión vino tomada pues un poco por el proceso de la familia, de ver que estábamos metidos en un estrés que casi no nos veíamos. Quiero decir que no es solo el tema de educación, sino yo replantear un poco el retomar la vida familiar, ¿no? ¿Qué problemas había? Al decir estrés, ¿a qué se refiere exactamente? Bueno, eran muy pequeños, muy seguidos, trabajábamos los dos y nos veíamos muy pocas horas. El mayor, cuando pasó de la guardería al colegio, lo pasó muy mal, tuvo muchos problemas de adaptación allí, incluso se llegó a poner bastante enfermo, tuvo intolerancias alimenticias. Bueno, todo esto era provocado por el estrés, ¿no? Y entonces estuvieron 2 años en infantil y poco a poco, y ya con la llegada de la tercera, decidimos que preferíamos retomar la vida familiar y hacer las cosas más despacio y en casa, ¿no? ¿Cómo se lo plantean? ¿Se informan ustedes a través de personas ya experimentadas en el homeschooling, educar en casa? ¿O cómo lo hacen? ¿Cómo se asesoran y cómo llegan a tomar ese paso realmente tan importante, puesto que sabían que iban a tener medios, ¿no? Perdón, que iban a tener problemas con esto? Bueno, a ver, esto fue largo. Estuvimos primero un poco como diciendo, bueno, y si no van al colegio, ¿qué otras formas puede haber, ¿no? Si no es el colegio como lo tenemos entendido. Entonces ahí empezamos a investigar, había escuelas alternativas que proponían otras pedagogías, como la escuela Waldorf, o bueno, otro tipo de pedagogías un poco más respetuosas con los niños, ¿no? Y luego ya como siguiente opción podían ser escuelas alternativas un poco ya montadas por padres que estuviesen en la misma búsqueda que nosotros, y como última cuestión ya nos entró, digamos, más acorde con nuestra familia lo que sería propiamente educar en casa, ¿no? Cuando dice más respetuosas con los niños, ¿a qué se refiere en concreto? A ver, yo veo que, por lo que vi en mis hijos directamente, tampoco es una cuestión de decir que lo tengo muy teórico, sino por lo que vi en la práctica, les mete mucha presión y mucha prisa para todo, ¿no? No respetan mucho, digamos, el ritmo interno de cada niño, sino que todos a cierta edad tienen que aprender a leer, todos a cierta edad tienen que aprender unos contenidos mínimos, ¿no? Y bueno, hay otras pedagogías que no están tan encima de los niños, por ejemplo, casi y incluso en otros países, hay escuelas que a lo mejor hasta los 7 años no tocan la lectoescritura, porque prefieren que los niños pues estén más movidos, estén haciendo cosas más físicas, más de búsqueda del espacio, de la lateralidad, y no tanto sentados haciendo fichitas. Es diferente, ¿no? ¿Qué dicen los niños mayores? ¿Cómo reaccionan cuando ustedes les dicen, bueno, a partir de este curso no vais al colegio, sino que vais a estudiar en casa? Bueno, fue una cosa un poco más paulatina, no fue así, cortar de raíz, ¿no? Primero les abrimos la oportunidad, les dijimos, bueno, a partir de ahora, como yo ya dejé el trabajo, pues dije, bueno, cuando queráis vais al colegio y cuando queráis no. Entonces, claro, hubo una primera fase en la que casi no querían ir nunca, ¿no? Luego iban, no iban, y luego, claro, el ir y no ir para ellos fue muy perjudicial porque no seguían el ritmo del aula, y entonces llegó un momento que ellos mismos dijeron, mira, es que ya no queremos volver. Entonces a partir de ahí yo los di de baja oficialmente en el colegio. ¿Los puso a prueba de alguna manera entonces?
No, no a prueba, simplemente les daba a ellos la oportunidad de elegirlo, ¿no? Les abría un poco esa oportunidad. Bien, bien. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo son, por ejemplo, los primeros días de clase? ¿Cómo lo organiza? Porque tendrá que hacer usted un plan de estudios, ¿o es todo como viene? Es que, a ver, yo entiendo que hay muchas... No se marcan objetivos. Usted, por ejemplo, no dice, bueno, pues tienes tantos años, vamos a conseguir esto y esto y esto, no. Dejando un poco, sí, efectivamente, su ritmo, respetando su ritmo, pero vamos a conseguir estos objetivos en este tiempo. Eso no existe. En nuestra forma de verlo, empiezan? no. A ver, sí que hay familias que se llevan la escuela a casa y sí que ponen horarios y sí que hacen asignaturas y les pasan unas pruebas, pero nosotros un poco, como los niños eran muy pequeños, intentamos que se desintoxicaran un poco de la directividad y que fueran haciendo en ellos la curiosidad, ¿no? Entonces, digamos que trabajamos por proyectos de lo que ellos van tirando, de la curiosidad que sienten. Pero póngame un ejemplo. Un ejemplo, bueno, no sé. Pues ahora mismo, por ejemplo, ellos aprendieron a leer solos, ¿no? Y bueno, ahora leen muchísimo, entonces cualquier duda que les surge de la lectura, pues a partir de ahí se puede montar un proyecto. Ahora, por ejemplo, están trabajando mucho en los oficios, en qué necesita una persona para llegar a ese puesto de trabajo. Todo ese tipo de cosas les están interesando mucho esta temporada. Estamos trabajando en Leonardo da Vinci porque vamos a ir a Madrid a una exposición. Es que depende mucho del día a día familiar, pues así tiramos de las curiosidades de una manera o de otra, ¿no? ¿Y va cada uno con su ritmo y con su tema, o tienen temas distintos, o hay un tema común? Por ejemplo, me dice que ahora que están con Da Vinci, los mayores, pero quizá no los pequeños, o también... No, todos. Sí, sí, sí. Ajá. Porque, a ver, bueno, estuvimos investigando, coger, por ejemplo, una biografía, es muy densa para ellos, entonces yo la leo, les pongo ideas que van surgiendo, bueno, empieza así, ¿no? Y ellos se interesan mucho, bueno, pues a lo mejor el niño se interesa más en las cosas de armas que hacía Leonardo da Vinci, ¿no? De inventos que tiene que ver con eso, y la niña le gusta más la pintura, pero bueno, todos tienen su parcela dentro del proyecto. Sí, por ejemplo, ¿su formación académica cuál es? Bueno, yo soy licenciada universitaria en filología inglesa. Ajá. Bien. Pero no me dedicaba a la enseñanza. Bien, ¿cuáles son los problemas que empiezan a surgir? De repente, bueno, pues hay unos niños que deberían estar escolarizados, bueno, pues educación ve que esos niños no están escolarizados, supongo que los llaman a ustedes. ¿Cómo es esa primera reunión o esa primera citación? La primera cuestión fue que la baja que dimos por escrito en el centro escolar no fue tomada, digamos, en cuenta. Ellos decían que otro centro educativo debía pedir su expediente académico para considerarse que estaban dados de baja. Entonces, bueno, como eso no fue así, ellos dieron parte a los servicios sociales, y entonces nuestra primera comunicación fue una citación de servicios sociales en Sada, diciéndonos que teníamos que presentarnos allí pues para dar fe de qué estaba pasando con esos niños, ¿no? Que no estaban escolarizados. Entonces, bueno, allí les explicamos lo que estábamos haciendo con ellos. La trabajadora social mandó el informe a Inspección Educativa. Inspección Educativa lo trasladó a la Xunta de Galicia, a sus técnicos de absentismo escolar, y ahí tuvimos otra reunión con ellos y ellos, pues, digamos que eran como muy rígidos, ¿no? Dijeron que había que escolarizar sí o sí en un centro de su entorno, a pesar de que nosotros llevábamos documentación de que están escolarizados a distancia en Estados Unidos, y para ellos no les valía. Entonces, bueno, ellos activaron el que todo el expediente se fuera después a Fiscalía de Menores. ¿Y cómo acabó el tema? Bueno, Fiscalía Porque de Menores... sabemos que llevan tres años de lucha hasta que por fin el juzgado archivó, ¿no?, la causa. Sí, exactamente. Bueno, de Fiscalía de Menores, pues más o menos nos decían que el expediente tendría que continuar si persistíamos en la actitud de no escolarizar, ¿no? Y entonces Fiscalía de Menores cursó la denuncia al juzgado y nos abrió un juicio penal por abandono de familia, que para ellos era, pues eso, el único delito posible en ese momento, ¿no? Y bueno, pues nos acusaron, nos imputó Fiscalía como imputados en un delito de abandono de familia, y entonces tuvimos que ir a declarar ante la juez de Betanzos en la fase, bueno, cuando hay un delito penal hay una fase de investigación, que es la fase de instrucción, y ahí ya tuvimos que contratar a un abogado e ir a declarar ante la juez de Betanzos. Y a partir de ahí, bueno, el abogado fue cuando empezó a pelear esa cuestión, y cuando la juez de Betanzos decide que continúa a juicio penal, él es cuando manda a la audiencia la queja diciendo pues, que no consideraba que hubiese que ir a juicio, ¿no? Y la audiencia es lo que nos da la razón a nosotros.
Bien, y entonces ahora va a seguir educando a los niños en casa. Bien, perfecto. Todos estos 3 años suponen un estrés para ustedes. ¿De qué manera afecta esto a los niños? ¿O los niños están al margen de ello? No, ellos sabían perfectamente cuando llegaba una citación y teníamos que ir a, pues eso, a Fiscalía o a cualquiera de estas visitas. Sabían y ellos notaban esa tensión en casa. Claro, ¿los ha convertido de alguna manera en héroes prematuros? Sí. Bueno, a ver, ellos además estaban, bueno, les contábamos lo que estaba pasando, claro, ellos son conscientes de todo este proceso. ¿Y ustedes no siguen ese método que dice que, bueno, siguiendo el ritmo y demás, no piensa nunca, digamos, una mayor organización, un programa de consecución de metas cuando sean un poquito más mayores? ¿O a ver, hay estudios, ¿hay previsto eso? Hay estudios que dicen que llegados más o menos los 12, 14 años son los propios niños los que piden algo más estructurado, ¿no? Entonces, bueno, lo iremos viendo. Pero solo si lo piden. Claro. ¿Y si no lo piden? A ver, nosotros ahora lo que pretendemos es educarles en la curiosidad y en su, digamos, en su creatividad personal, ¿no? Eso es la base. Después, yo pienso que el día que quieren ir a por algo, aunque eso signifique pues horas sentados y métodos y el preparar unas materias para unos exámenes, lo van a hacer sin problema ninguno. En cuanto a valores. Bueno, claro, en casa se habla absolutamente de todo, ¿no? Entonces ellos tienen una inquietud y se le da mucha importancia a todo lo que ellos puedan preguntar y bueno, todo el tema de, bueno, pues los roces que puede haber en la convivencia, en la familia, todo ese tipo de cosas, se trabaja mucho en eso. Pero llevará usted la iniciativa, no esperará a que el niño le pregunte, mami, ¿qué es la generosidad? Usted le habrá hablado previamente de la generosidad y que hay que ser generosos, sí, y hay que amar. Yo creo que básicamente lo ven, o sea, con las vivencias diarias no es tanto contarles eso como vivirlo, ¿no? Vivirlo. Claro, entonces, claro, evidentemente se llevan mucho valor de solidaridad, estamos metidos en muchos proyectos con más familias y con más gente y ellos lo ven y lo viven. Sí, realmente es muy interesante y a partir de ahora pues van a seguir, digamos, con este proyecto con sus hijos, pero ya de alguna manera liberados completamente de todas estas presiones, ¿no? Sí, mucho más a gusto. ¿Puede haber alguien más que le reclame que vuelva a escolarizar a los niños o esto ya es definitivo? No, definitivo no. Bueno, y hay otra vía, porque nos llevaban por la vía penal y todavía puede existir otra vía para acusarnos por la vía civil, parece ser, espero que no. Y bueno, sería la forma de decir, cerrar el tema, ¿no? Ahí. Desde luego no se conoce ninguna familia que la hayan acusado por 2 vías. ¿Cuántas familias son en Galicia? En Galicia, que estemos en contacto, que nos conozcamos, que hagamos cosas en común, unas 20, 25 familias. Unas 20, 25 y luego hay más familias, conocemos a más familias, pero que por lo que sea, a lo mejor por sus temas laborales o lo que sea, no pueden estar tanto en contacto. Yo diría que llegaremos a unos 40 o 50. Que vayan así un poco por libre, permítame la expresión, como ustedes, que es un poco pues, a lo que el niño va descubriendo y a resolver la inquietud y demás, como ¿cuántas? Bueno, ahí a lo mejor las que habitualmente nos vemos, unas 20, más o menos, sí. Pues realmente es muy interesante. Si le pregunto, ya estamos al fin del tiempo, si le pregunto qué quiere que sus hijos sean el día de mañana, seguramente me va a contestar pues que sean sobre todo felices, que vivan buenas personas y que disfruten con lo que hagan, básicamente. Por eso es un poco el regalarles la infancia así de esa manera, ¿no? Pues gracias por compartir con nosotros este espacio, por aclararnos todo esto, pero la invito a la tertulia que tenemos a continuación, donde estará precisamente pues, el abogado que le llevó el caso, Francisco Fernández Tarrío. Pues muchísimas gracias y la espero dentro de un momentito. De acuerdo, gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos a lo largo de la entrevista, pero no se vayan, paramos un momento y volvemos ya con los contertulios para hablar de ese tema tan interesante como es el homeschooling, educar en casa. Hasta ahora mismo.